Vamos a dar la definición de las funciones analíticas, pero antes de definir una función analítica necesitamos eh, definir el límite de una función de variable compleja. Y ya que se define el límite de una función de variable compleja, entonces podemos llegar a la definición de la derivada, y con la definición de la derivada, entonces hablaremos de la analiticidad de la función de variable compleja en un punto. Y a eso es a lo que se conoce como una función analítica. Si es una función continua dentro de una región definida en el plano complejo, conocida como analiticidad en un punto. Entonces pasemos a la definición del límite de una función de variable compleja. La definición desde el punto de vista matemático es exactamente la misma, y de hecho se aprovecha el concepto del límite de una función de dos variables, de una función escalar de dos variables independientes, es decir, una función escalar de variable vectorial, concepto que ustedes conocen de cálculo integral, y lo vamos a aplicar de alguna manera. Una función de variable compleja f de z tiene límite en z subíndice 0 si se satisface que el límite de la función f cuando z tiende a z0 es igual a L. L pues, es un complejo y es constante. Si ustedes recuerdan la definición que conocen del límite de una función escalar de variable escalar, pues tenemos justamente la misma expresión. Salvo que aquí z es una función que bien puede expresarse en términos de las dos variables x y y en el plano de Argand. Entonces, se puede plantear esto de manera un poco más en extenso de la siguiente forma, y voy a incluir algunas grafiquitas. Si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que el módulo de la función f de z menos L sea menor que epsilon, siempre que el módulo de z menos z subíndice 0 esté entre 0 y delta. Esto gráficamente significa lo siguiente. Imaginemos que tengo el plano Z, voy a poner por aquí, el plano de Argand con mis dos ejes, la parte real y la parte imaginaria. Sabemos que z es igual a x más y veces y pues es la raíz de menos 1. Y tengo un dominio en el plano z. Y hay un punto z subíndice 0 que está en un entorno cercano, una región, y déjenme ponerla así. Ahí está. Voy a centrarlo un poco, porque justamente esta región
que tengo aquí, y es esta. Esta región circular es justamente esta de aquí, que está definida con el módulo de z menos z0 entre 0 y delta. Significa que el radio de esta circunferencia es precisamente delta, sin tocar el límite de esa circunferencia. Si existe precisamente esta región circular en torno a z subíndice 0 en el plano z dentro de una región de mi variable compleja, significa que en el plano W tengo lo siguiente. Voy a buscar el otro plano de Argand para las variables U, V. En este caso, W es igual a U más I veces V en el plano W. Y para ese punto Z, Z subíndice 0, existe su imagen, que es precisamente L. Y en este plano W se define del mismo modo una región circular en torno al punto L. Lo voy a centrar y lo voy a definir justamente esta región circular en torno a L. Y justo esta región circular tiene un radio epsilon. Es decir, estamos hablando de esta función que está de este lado, o de esta desigualdad. La función evaluada en z, que sería z subíndice 0, debe terminar con el valor de L. Pero si estoy evaluando en los puntos cercanos a estas regiones, entonces existirán estas regiones en torno a z subíndice 0 en el plano z y a L en el plano W. Esta es la definición, digamos, más formal en cuanto al límite de una función de variable compleja. ¿Qué propiedades tiene los límites de una función de variable compleja? Vamos a suponer que tenemos dos límites. Un límite cuando z tiende a z subíndice 0 de la función f de z, que sea L subíndice 1. Y el límite cuando z tiende también a z subíndice 0 de la función g de z, que sea L subíndice 2. La primera propiedad, que aquí creo que me conviene mejor llamarlas con letras, porque si utilizo i no se vaya a confundir con la raíz de menos 1. Tendría como primer propiedad el límite cuando z tiende a z0 de la suma de dos funciones. Y aquí pues tendríamos el límite de la función f más el límite de la función g, que valen L subíndice 1 y L subíndice 2. Inciso B, el límite del producto de dos funciones cuando z tiende a z0, es decir, fz por g de z. Y este límite pues, es el producto de los límites de esas funciones. Inciso C, el límite cuando z tiende a z subíndice 0 del cociente de las funciones f de z
g de z. Y aquí tendríamos el cociente de los límites de las funciones. Tendría L1 entre L2, de tal manera que L sub 2 sea distinto de 0, para que esta operación pues sea definida. Estas propiedades son las mismas que ustedes ya conocen de funciones de variable escalar. No hay nada diferente a lo que ustedes ya conocen hasta ahorita. De hecho, la definición del límite de una función de variable compleja es la misma que la definición del límite de una función de dos variables independientes. Conociendo el límite y la propiedad de los límites, entonces podemos hablar de continuidad en un punto. Y bueno, aquí pues es inmediato decir que una función f de z es continua en un punto z subíndice 0 si el límite cuando z tiende a z0 de la función f de z es igual a la función evaluada en z subíndice 0. Es la misma definición de continuidad que ustedes ya conocen. No hay realmente nada nuevo, simplemente lo estamos definiendo para funciones de variable compleja. En un aspecto un poco más general, pero si ustedes observan lo que ya conocen del límite de las propiedades y de la continuidad, entonces pues no hay nada nuevo que ustedes estén viendo con respecto a lo que ya conocen. Definamos la derivada de una función de variable compleja. La derivada de una función de variable compleja f con respecto a su variable compleja z, que aquí lo defino como f' evaluada en z subíndice 0, es igual al límite cuando delta z tiende a 0. ¿De quién? Del delta de la función, es decir, la función evaluada en z subíndice 0 más delta z menos la función original. Y en este caso es la función f evaluada en z subíndice 0, dividido todo esto entre delta z. La definición aquí de la derivada varía muy poco con respecto a la que ya conocen, nada más que estoy considerando z subíndice 0. Si yo en lugar de z subíndice 0 utilizo z como una variable libre, entonces hablaríamos de todos los puntos en el dominio o en el dominio donde está definida la función. Pero para la definición aquí nos enfocaremos a un punto, al punto z subíndice 0 y la vecindad de ese punto, como lo planteamos originalmente con la definición del límite. Y aquí, bueno, la derivada existe siempre y cuando exista dicho límite. Si el límite existe, se dice que la función es derivable en z subíndice 0. Porque aquí estamos considerando solamente un punto de mi plano, en todo caso de mi región, del dominio que yo esté considerando. Si yo considero que W es f de z,
f' de la función f evaluada en z subíndice 0 sería la derivada de f con respecto de z evaluada en z igual z subíndice 0. Bueno, esto es lo mismo si la derivada de w con respecto de z, pues es la derivada de f con respecto de z. Acuérdense que estamos en el plano z y cuando evaluamos pasamos al plano w. Y en ese plano w es donde tenemos nosotros a la función evaluada en z subíndice 0, o en este caso la derivada de f en z subíndice 0. Y aquí podemos decir lo siguiente. Si la función es derivable en z subíndice 0, entonces la función es continua en z subíndice 0. Y aquí es donde pasamos a lo que se conoce y se define como analiticidad en un punto. Una función compleja, f de z, es analítica en un punto z subíndice 0 si f de z es derivable en z0 y en todo punto de alguna vecindad de z0. Esto de que sea derivable en z0 y en la vecindad cercana a z subíndice 0 tiene que ver con la continuidad, porque si es analítica en los puntos cercanos, entonces existe el límite y por lo tanto la función es continua. Eso es en un punto, pero si lo extendemos, como hace rato lo comentaba, y lo abrimos a un dominio, entonces podemos definir lo siguiente. Si yo tengo un dominio y quiero saber si una función es analítica en ese dominio, entonces la función es analítica en el dominio si es analítica en todos los puntos. Acuérdense que empezamos en un punto y definimos si la función es analítica en ese punto. Si lo extendemos a un dominio, entonces es analítica en el dominio si es analítica en todos los puntos del dominio. Y aquí hay una condición muy particular en el sentido de que si la derivada de f evaluada en z subíndice 0 existe, en ese punto z subíndice 0 como punto aislado, significa que la función f de z es derivable en ese punto. Es decir, existe la derivada en ese punto, pero no es analítica en ese punto. ¿Por qué no es analítica? Porque no existe su derivada en el entorno cercano, en la vecindad del punto z subíndice 0. Es un punto aislado y en la vecindad de ese punto la función no es derivable. Bueno, lo único que nos falta es pues definir las propiedades de la derivada de una función de variable compleja y vamos a definir alguna de estas propiedades. En todo caso, las clásicas. Voy a partir de dos funciones, la función f y la función g, consideradas como funciones analíticas, de tal manera que si yo quiero conocer la derivada de la suma de las funciones f más g,
como la derivada proviene de la definición del límite, entonces la derivada de la suma pues es la suma de las derivadas. La derivada del producto de las funciones f por la función g aquí opera del mismo modo que cuando ustedes derivaban una función de variable real. Tenían f por la derivada de g con respecto a su variable z más g por la derivada de f con respecto a su variable. La derivada con respecto de z de el producto de una constante por una función. Y se tiene que es igual a la constante. Esa constante es, en el caso general, un número complejo por la derivada de f con respecto de z. C es una constante que pertenece al dominio de los complejos. Y bueno, aquí nada más como un adicional, si se tiene la derivada con respecto de z de la función z a la n, esta derivada es igual a n por z a la n menos 1. Aquí n es un entero y si se dan cuenta es equivalente a cuando se tiene un polinomio, cuando tienen una función de variable real como un polinomio. Vamos a verificar si esta función es analítica. De hecho es lo que nos pide el ejercicio. Demuestra que la función f de z en ningún punto es analítica. O sea, hay que justificar que precisamente esta función no es analítica. ¿De qué manera? Pues verificando la derivada de la función con respecto de z. Así que vamos a utilizar la definición. Entonces, por definición, la derivada de f con respecto de z evaluada en el punto z subíndice 0 va a ser igual al límite cuando z tiende a z subíndice 0 de delta f entre delta z. ¿Esto qué significa? Significa que delta f es la función fz menos f evaluado en z subíndice 0. Y esto lo vamos a dividir entre z menos z subíndice 0. Voy a evaluar en un entorno cercano. Ese entorno cercano está definido por z. Entorno cercano a z subíndice 0. Si este límite existe, entonces la derivada de la función en ese punto existe y es analítica en ese punto. Eso es por la definición de la analiticidad en un punto. Bueno, si nosotros sustituimos, entonces tenemos la derivada, que aquí la voy a representar como f' evaluada en z subíndice 0, va a ser igual al límite cuando z tiende a z0 de la función f de z, y la función f de z es la parte real de z, menos la función evaluada en z0, es decir, la parte real de z subíndice 0, y todo esto entre z menos z subíndice 0. Bueno, vamos a considerar que z es un punto del entorno cercano, cualquiera, a z subíndice 0.
es decir, a x0 más y sub índice 0. Voy a hacer una representación aquí muy sencilla de lo que es mi plano Z, mi plano de Argand, de tal manera que si este es Z0, Z sub índice 0, entonces Z es este punto. Es un punto de mi entorno cercano. Por eso hacemos que Z tienda a Z subíndice 0. Ese punto cercano va a tender a Z subíndice 0, que es el punto donde queremos saber si la función es analítica. Bueno, sustituyo y tendría entonces que la función evaluada en Z subíndice 0 es igual al límite cuando Z tiende a Z subíndice 0 de el cociente de la parte real de Z, que sería X, menos la parte real de Z subíndice 0, que sería X subíndice 0. Por cierto, aquí, con todo rigor, debería haber puesto RE de Z subíndice 0. Bueno, esto entre Z menos Z0. Si yo agrupo, tendría X menos X0 más Y veces Y menos Y0. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que la derivada de f evaluada en z sub índice 0 es igual al límite cuando x tiende a x0 y y tiende a y0 de x menos x0 entre x menos x0 más y menos y0. Eso es lo que yo debo calcular. Propongo desarrollar este límite para estas dos variables x y cuando tiende x a x0 y tiende a y0, haciendo constante una. Voy a mantener uno de estos límites constante y el otro voy a hacer que tienda hacia el valor. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. F' evaluada en z subíndice 0 y voy a calcular en primera instancia cuando x tienda a x subíndice 0 y voy a considerar que y es justamente el valor y subíndice 0. Es decir, voy a evaluar en la función cuando y es subíndice 0. Lo que me queda es x menos x subíndice 0 entre x menos x subíndice 0. Y subíndice 0 menos y subíndice 0 se cancela. Y esto resulta ser igual a 1. Si yo lo veo acá con la gráfica, con esta grafiquita, lo que estoy haciendo es considerar y constante. Y entonces me acerco con y con x, cuando x tiende a x subíndice 0. Entonces y es constante, estoy por aquí, y es constante, y me aproximo por acá con x subíndice 0. ¿Qué pasa si ahora lo hago al revés? Mantengo x constante y me aproximo con y desde y a y subíndice 0. Entonces lo voy a desarrollar de este lado. F' evaluada en z subíndice 0, considerando el límite cuando x es igual a x subíndice 0 y y tiende a y subíndice 0. Si x es igual a x subíndice 0, entonces el resultado vale 0. Si yo me aproximo por acá,
me da 0. Si yo me aproximo por acá, el resultado es 1. Hay una inconsistencia en la derivada de la función evaluada en z subíndice 0. Si se dan cuenta que no llegamos a un mismo valor por estos dos caminos, cuando x tiende a x0 y cuando y tiende a y0. Si llegáramos al mismo valor, entonces existiría la derivada de f evaluada en z subíndice 0, es decir, la función sería analítica en ese punto. Pero en este caso tenemos dos valores distintos. ¿Qué significa estos dos resultados? Significa que en el entorno cercano a z subíndice 0, esta función no es analítica. Y por lo tanto la función no es analítica en cualquier punto. Que de hecho esto es muy general porque z0 no es un punto específico, sino es cualquier punto de mi dominio. Aquí pudiera poner, tal vez nada más como conclusión, dado que el límite cuando x tiende a x subíndice 0, considerando y fijo, de delta f entre delta z es diferente al límite cuando x es fijo y tiende a y subíndice 0 del mismo cociente, podemos concluir que la función no es analítica.